Saludos, saludos queridos siervos del amo. Estamos preparándonos precisamente hoy, día sexto, para el Shabbat. Tan pronto caiga el sol hoy, queridos siervos, que es día sexto de la semana de Yahweh, lo cual para los árabes que tienen el calendario árabe musulmán hoy en día es sexto día también. Hoy para los árabes es el día de reposo, el sexto día. Su preparación es el quinto día, queridos codritos. Y hoy, sexto día también del calendario romano y del calendario Kodesh de Yahweh, es sexto día del calendario árabe musulmán. Para que ustedes vean. Excepto que ellos movieron el reposo de Shabbat un día antes para viernes, para sexto día. Y los romanos lo movieron de Shabbat para el siguiente día, para el día primero de la semana, para domingo. Pero para todos los tres, hoy lo llaman el día sexto. Y mañana para los tres, para árabes, romanos y el pueblo de Yahweh, es día séptimo. Bueno, pues algunos lo llaman Shabbat, otros lo llaman Sabt, lo llaman sábado, como les dé la gana. Pero fíjense ustedes que esas raíces todas tienen por origen la palabra séptimo, Shabbat, reposo. Mismo. Todas provienen de lo mismo. El hebreo, el árabe y el antiguo nombre, bueno, el nombre hasta el día de hoy del séptimo día de la semana romano es el sábado, que viene de sábatos, que viene de Shabbat, significa día séptimo. Reconocen que es el día séptimo, pero no lo guardan como día séptimo. Vamos a hablar un poco del calendario, queridos codritos, y por qué estas similitudes entre estos tres calendarios. Ya lo hemos dicho antes, porque originalmente pues Yahweh dio su calendario desde Génesis, y él estableció los tiempos allí, los inicios de los meses, los inicios de los días, que eran con la puesta del sol. Él estableció la duración de los días del Yom, que tiene un Boker, un día, un Erev y un Boker, queridos coditos. Erev es la parte oscura, el Boker es la parte clara, la parte diurna. Suman 24 horas. No hay ninguna ciencia. Algunos se complican y no entienden la duración de un día porque se rigen por traducciones. Y las traducciones, queridos, que lo sufran de un mal, de una maldición encontrada en Jeremías 8, versículo 8. La pluma maldita de los traductores. Entonces ellos traducen erróneamente ambas palabras, Yom y Boker, que son dos palabras distintas. Yom es un día completo que incluye Erev, incluye Boker, y Boker es solamente la porción diurna de un día. Bueno, ellos traducen Boker, que significa 12 horas de claridad, y la palabra Yom, que significa 24 horas, 12 de noche y 12 de día, como la palabra día. Como la palabra día. Las dos palabras. Yom lo traducen como día y Boker lo traducen como día. Entonces concluyen de como la escritura dice que el Boker que traducen día es la parte diurna que dura 12 horas. Dicen que el día del Shabbat dura 12 horas. No, porque el día del Shabbat es el Erev y el Boker juntos. Es un Yom, no es solamente el Boker. Ven, queridos coditos. Y ustedes ven que discuten, gritan, chillan, patalean, insultan a los que decimos y sabemos lo que es el hebreo y lo que es la mala traducción. Nos insultan y nos difaman y se burlan y nos dicen grecos romanos y nos dicen que somos que yo no sé de qué planeta. Y cosas así para su propia perdición, porque no tienen ninguna ganancia con eso. Entonces, queridos siervos, las similitudes se deben en estos tres calendarios que acabamos de mencionar, y tenemos un video aparte que lo explica mejor. A que pues Yahweh dio su calendario a Adán y Eva en Génesis. Puso las constelaciones en el cielo, las estrellas para señales, la luna para lumbrera menor, el sol para lumbrera mayor, cuando los creó, que fue en el cuarto día de la semana, no al principio del día.
Y la luz que creó antes de que creara el primer yom, o como parte del primer día, era una luz general de la cual él tomaría para hacer los ángeles. Ahí fue que creó los ángeles, queridos corderitos, en el primer día. Por eso ellos se regocijaron cuando vieron que el mundo fue creado cuando ellos ya habían sido creados, y se regocijaron, dice la escritura, cuando ellos vieron que Yahweh estaba creando todos los demás, los planetas y todo el universo, y las plantas y el ser humano aquí en la tierra y los animales y todo lo que creó. Se regocijaban. Fueron los primeros creados. Entonces no hay tal cosa como que un receso después de cada 7 días, por motivo de que antes del primer día en la creación hubiera habido un periodo de eternidad, que no es un día ni es un día cero, como ellos dicen. Eso no es un día cero, porque no es un día igualito a los otros 7 días. Es un día que no tiene, que suma la duración de todos esos 7 días y 450.987 veces más, multiplicado por 789.624 a la quinta potencia. Queridos, estamos hablando de la eternidad. No se puede contar el día, el tiempo de lo largo que es. No se puede contar. Y eso ocurre solamente al principio de la creación, al principio del primer día de la creación. Cada día representa 1000 años. Y al final de cuando Yahshua haya creado todo y lo haya sometido, lo haya dejado como el Padre lo quiso, al final del 7º milenio, cuando entraremos otra vez en la eternidad. En ese día largo que no tiene fin, que se llama día por llamarlo algo, pero no es un día porque no es igual, no dura 1000 años ni nada que se parezca. Dura toda la eternidad y no hay más tiempo por ahí, no hay divisiones, no hay días ni nada. Después de ese tiempo se entra en la eternidad y lo que se vive es la eternidad. Un estado donde no hay tiempo, queridos corderitos. El tiempo no rige a los seres eternos. Al contrario, el tiempo no rige a Yahweh. Yahweh creó los tiempos. Los tiempos no lo van a regir a él. Él rige los tiempos. Y él ha dicho que después del 7º día vamos a estar en la eternidad, donde no hay tiempo. Bueno, entonces estamos derrumbando la doctrina satánica del Shabbat lunar, ¿verdad? Que requiere de que creemos un montón de cosas que son anatemas. Pura herejía, queridos colegas. Ahora pues vamos a algo pues más concreto. ¿Por qué, queridos? No estamos diciendo todavía que por qué estas 3 religiones o etnias, los romanos, que son los descendientes de Esaú, los árabes, que son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, y los israelitas, nosotros tenemos calendarios parecidos, no iguales, pero parecidos hoy en día. ¿Por qué? Porque Yahweh dio su calendario, como dijimos, a toda la humanidad por igual en el jardín del Edén. Al principio de la creación se los dio a Adán y Eva. Y luego lo tuvieron pues todos los prediluvianos. Y se sabe que Noé lo mantuvo y lo encerró en el arca, encerró ese conocimiento, porque él guardó los días y los meses según el calendario de Yahweh en el arca. Por eso él sabía cuándo empezó el diluvio, en qué mes, en qué día, cuándo terminó, cuánto tiempo duraban los meses, todo. Lo sabía. No hubo que bajar un ángel del cielo para que le diera eso. Los retuvo desde Adán y Eva. Todas esas generaciones, algunas retuvieron el conocimiento, otras no, y lo desecharon. Pero estamos hablando de los que los retuvieron. Noé los retuvo. Por medio de Noé pasó a sus 3 hijos, Shem, Jafet y Ham, queridos colegas. De Shem procedió Abraham. Él también tenía el calendario, siendo semita, hijo de Shem. Por lo tanto, el calendario que tenía su hijo Ismael, padre de los árabes, era el mismo calendario de su padre Abraham. Y el calendario que tenían Isaac, su otro hijo, y sus nietos Jacob y Esaú eran también el mismo calendario original. Excepto que a ellos no eran los de la primogenitura,
a los árabes ni a los romanos les fue dada la primogenitura. ¿A quién le fue dada? A Israel, los hijos de Jacob. Por lo tanto, estaba profetizado de que los que no tienen la primogenitura, que no tendrían la ley, corromperían la ley y por consiguiente el calendario, que era parte de la ley también en algún momento. Mientras que los que tienen la ley tenían todavía los parámetros del calendario, los conservarían porque lo estarían obedeciendo y retendrían el verdadero calendario Kodesh de Yahweh hasta el día de hoy. Y eso es lo que ha pasado. Los israelitas tienen el calendario de... Ahora bien, ¿quiénes son israelitas de verdad? Porque ya yo hablo de falsos israelitas y de falsos judíos. ¿Y por qué, queridos siervos? ¿Y por qué los calendarios de Esaú, el romano, que era originalmente igual al calendario Kodesh de Yahweh, cuando Esaú estaba vivo? ¿Y por qué el calendario de Ismael, el padre de los árabes, que era igual al calendario de Yahweh cuando Ismael estaba vivo todavía, hoy son diferentes? No son exactamente igual, son diferentes. Y de hecho el romano ha sufrido unos cambios últimamente que lo hacen un poco más diferente que el mismo calendario árabe. ¿Por qué? Por lo que dijimos, porque ellos no tienen los parámetros, no tienen la ley, no tienen la Torah que es necesaria para mantener el calendario Kodesh, para mantener el calendario íntegro, puro. Como no lo tienen, están sometidos, están sujetos a influencias exteriores, a sabidurías humanas, a cosas culturales adquiridas por medio de las esposas que tuvieron Ismael y tuvieron Esaú, que se casaron con Cananea, etcétera, etcétera, y causaran la distorsión eventual del calendario. Entonces, pues eso sucedió. Cuando estaban en Egipto, los israelitas ya habían sufrido distorsión del calendario. Perdón, queridos coditos. Mantenían el calendario, pero en Egipto sufrieron la distorsión del calendario. Por motivo de que estaban de esclavos allí, no podían obedecer la Torá, perdieron el conocimiento que tenía, que no había sido dada por escrita la ley. Todavía cuando entraron en Egipto, los israelitas no tenían la ley escrita. Se daba de boca a boca, queridos coditos. Entonces allí la perdieron, porque los egipcios, cananeos, mezclados con Ismael, con ismaelitas, tenían una mezcolanza del calendario. Habían mezclado el calendario de ellos, el calendario egipcio, que estaba basado en el acadio, en el sumerio y en todos esos otros calendarios antiguos demoníacos, mezclaron con algunos aspectos del calendario de Yahweh según les dio la gana. Y creo que tenían semanas de 10 días y cosas así. Pues ahí se contaminaron los israelitas y como que no sabían. Pero por eso Yahweh habló a través por la boca de Moisés y de Aarón, y empezó a darles a ellos señales de la restauración que habrían de tener cuando les entregara la ley en Horeb, que fue lo primero que hizo 50 días después de haber salido de Egipto. Se reunieron en el monte Horeb y allí Yahweh les dio la ley, queridos codritos. ¿Se acuerdan, queridos siervos? Entonces, allí subió para darle la ley Moisés. Se les entregó 40 días más tarde. Así fue, ¿verdad? Sí. Llegaron en el día 50, llegaron a Horeb, sí, queridos corderitos. 50 días de haber estado por el desierto, fue que entonces ellos ya se habían asentado en las faldas del monte Horeb, se consagraron por 3 días. Moisés subió al monte, así fue, y luego de 40 les entregó la ley. Ahí estaba otra vez, queridos corderitos, pues la ley. Aparte de las cosas que estaban escritas en los 10 mandamientos, pues le entregó muchísimas otras cosas y le habló muchísimas. Fíjense, por 40 días, ¿cuánto no le habrá hablado el Padre a Moisés? Le dijo muchas cosas que luego Moisés fue escribiendo, queridos siervos. Y pues, el calendario Kodesh original de Yahweh, o el calendario israelita, el sagrado de verdad, el nuestro, era lunisolar del principio. También lo era en el calendario de Saúl, era el mismo, era lunisolar. Pero luego, queridos siervos, con los cambios que hubo, ya que los romanos no eran los de la primogenitura, sufrieron cambios y alteraciones, no solamente en el calendario, en todas las otras leyes.
Y pues el calendario de ellos resultó afectado en que salió completamente solar y eliminaron el aspecto lunar del calendario que tenía Esaú originalmente. Lo hicieron un calendario exclusivamente lunar. Mientras que por otra parte los ismaelitas o los árabes, que tienen un calendario lunisolar idéntico al calendario Kodesh de Yahweh, porque Ismael salió de los lomos de Abraham y ese era el único calendario que tenía Abraham, también sufrió cambios por motivo de que la descendencia de Ismael no era la descendencia escogida. El pueblo árabe no era el de la primogenitura. Entonces también por eso estaban expensas de sufrir cambios y alteraciones en sus leyes y en las leyes del calendario que eran parte de la ley general. Y entonces su calendario fue afectado en el sentido de que lo convirtieron en un calendario exclusivamente lunar. El sol lo desconsideraron, lo eliminaron del calendario. Fíjense ustedes, ambos o los tres calendarios, el romano, el israelita Kadosh de Yahweh y el árabe, eran lunisolares y eran el mismo para tiempos de Abraham. Pero, queridos siervos, digamos vamos a no decir fechas porque no fueron las mismas fechas para todos los calendarios. Los israelitas fueron de los primeros que perdieron su calendario, fíjense, sí. Básicamente lo perdieron por completo en la esclavitud de Egipto. Pero 400 años más tarde lo recuperaron en el monte Sinaí, cuando Moisés entregó la ley al pueblo que Yahweh se la dio. Sin embargo, queridos codritos, los calendarios romanos y los calendarios árabes sufrieron cambios menores que también los distanciaron del calendario Kodesh de Yahweh, del calendario israelita. Pero no fue hasta la invasión del Islam, hasta la aparición de Mohammed y la religión islámica, que el calendario árabe sufrió el cambio de convertirse en uno completamente lunar. Fue por eso, fue por la influencia de Mohammed el profeta y pues las falsas doctrinas que conllevan escuchar un falso profeta que Yahweh no ha enviado, ¿verdad? Porque Mohammed no era un profeta de Yahweh. Y resultó que desalterar el calendario se los distanciará más. Ahora es un calendario exclusivamente lunar, donde los meses son lunares igual que en el calendario Kodesh de Yahweh, el calendario israelita. Pero, queridos codritos, el año no empieza respecto al giro del año en cuanto al inicio del año, que va con el equinoccio, que se rige por el sol, porque eliminaron el sol del calendario romano, musulmán. Ya no es calendario tanto árabe, ahora es calendario musulmán, o lo llaman árabe musulmán. Ahora es exclusivamente con la luna. Mientras que el romano, que era también lunisolar, ahora es exclusivamente solar. Fíjense qué cosas más absurdas, como juega el enemigo con la ley, cuando no se le da a un pueblo, cuando el pueblo no la obedece. Los israelitas siguen teniendo su calendario lunisolar al día de hoy. Pero los romanos tienen uno solamente solar, porque eliminaron la luna, y los árabes tienen uno completamente lunar, porque eliminaron el sol. Ahora vamos al calendario de los israelitas. Resulta que hay variaciones también, porque pues aunque la descendencia de Israel sea como la arena del mar, no todo Israel será salvo. Quiere decir que no todos los israelitas son israelitas. Quiere decir que hay unos israelitas que son falsos israelitas. Quiere decir que hay algunos israelitas que no están guardando la ley, por eso son falsos. La dejaron de guardar también y sufrieron de cambios en su calendario. Asimismo hay también judíos que son falsos judíos o judíos según la carne, o judíos que no han seguido fieles en todos los aspectos de lo que Yahweh requiere. Y por eso se hacen susceptibles a cambios en la ley y en el calendario, y es lo que ha pasado. Por eso, queridos siervos, básicamente hay, y no vamos a contar el calendario Shabbat lunarista, porque eso casi nadie lo cree, casi nadie menos lo siguen, y es un motivo de risa para los verdaderos conocedores del calendario y de la historia,
Yo quisiera que le preguntaran a un rabino, a cualquiera, y sí que le pueden preguntar a cualquiera, acerca de la validez del calendario Shabbat lunar para tiempos de Yahshua, y se les va a reír en la cara, queridos cuadritos. Porque está bien documentado en la historia secular, e incluso por la historia de los judíos, que el calendario del primer siglo no era el calendario del Shabbat lunar actual que están promoviendo estos herejes. Entonces para ellos será pues una cosa estrambótica que un judío no crea en el calendario del Shabbat lunar. Pero para los judíos es un motivo es lo más ridículo que hay, lo más absurdo, es cosa de que ni un tonto ni un animal creyera en esa cosa, queridos. De verdad se los digo. Bueno, y no hay que ser judío para darse cuenta. No hay que ser judío para darse cuenta de la estupidez del calendario Shabbat lunar. Bueno, ¿qué pasó, queridos codritos? Estaban todos observando. Todos me refiero a los del pueblo Kadosh, ya con su ley entregada hace tiempo por Moisés. Es más, fueron a Babilonia y guardaron la ley, se les escondió porque allí en Babilonia no podían guardar la ley porque no estaban en su propia patria, no tenían templo, no hacían sacrificios como se les mandaba, no podían ni guardar el Shabbat. No guardaron las leyes del sacerdocio levítico tampoco. No guardaron casi ninguna ley, excepto sí la de la circuncisión, y excepto sí la de los alimentos impuros, y excepto sí una que otra cosa. Fíjense ustedes. Y algunos de los 10 mandamientos también, pero el Shabbat pues com sí com ça, porque estuvieron sujetos a la influencia y a la opresión babilónica que les obligaba a ellos a guardar los días babilonios de fiesta. Y ustedes ven que por no querer hacerlo, pues por ejemplo en una ocasión Nabucodonosor tomó a los 3 amigos de Daniel y los echó en la barriga del Baal, que no quiero decir su nombre, encendido en fuego. En otra ocasión, pues uno de los reyes medo-persas pues echó a Daniel al foso de los leones, por no querer hacer la voluntad de Babilonia o de los medos o de los persas para cumplir con la ley de Yahweh. Pero el pueblo en general sucumbía a estos reyes. No eran todos como Daniel, ni como sus 3 amigos. Entonces por eso cuando vinieron a salir de Babilonia, a los 70 años de haber entrado, pues Nehemías, Esdras y los profetas que estaban para aquel tiempo, tuvieron que buscar en la ley. Tuvieron que buscar rollos de la ley, de la Torá, para ver, porque el pueblo en general, Daniel estaría guardando los días, Daniel estaría en su casa escondidito guardando Shabbat. Daniel comía en secreto kosher, ustedes lo saben. Le digo al rey no, los manjares del rey no, porque hoy es que soy vegetariano. Como comiendo vegetales no se erra, porque no hay vegetales puros e impuros, porque todos los vegetales son puros. Solamente las carnes son puras o impuras, me refiero a animales. Entonces por eso Yahweh, bueno, si hay frutos que no son puros o impuros, pero no estamos hablando de frutos con semillas, estamos hablando de zanahorias y cosas así, ¿verdad? Papas y cosas así, queridos cuadritos. Lechugas, etcétera, etcétera. Bueno, pues él no erraba comiendo solamente vegetales, una dieta vegetariana. Fíjense que listo era Daniel para no para no sucumbir y quebrantar la ley. Se buscaba la manera, le buscaba la vuelta al rey sin insultarlo, sin parecer ingrato, sin roce. Tranquilito. Dígale al rey que muchas gracias, pero que qué sé yo cuánto. Pero es que yo pues soy vegetariano. Soy vegano. Lo que le diga, lo que le quiso decir, ¿verdad? Y entonces, querido siervo, buscaron en los rollos de la ley y encontraron allí muchas cosas que habían estado haciendo mal en Babilonia. De hecho, una de las cosas, ya que se está discutiendo tanto el matrimonio, el recasamiento, el divorcio, etcétera, etcétera, y ya hemos dado pruebas convincentes partiendo de la Torah misma,
lo que es la sana doctrina en cuanto al divorcio que se permite por adulterio y se permite el recasamiento en esa instancia, sí, porque esa es razón válida y esa es causal válida para la disolución de un matrimonio, el adulterio de uno de los dos cónyuges o de ambos. Y ya cuando uno comete adulterio, el otro se puede volver a casar y no hace que aquel cometa adulterio porque aquel ya lo cometió, por eso se está divorciando de él, queridos cielos. Y tenemos más los ejemplos de David, ¿verdad? Que Micol, nos guste o no, cometió adulterio. Me la pinta una pajarita por ahí, de estas que se creen más santurronas que nadie. Ay, pero ella fue que el papá la obligó. Ay, Rafael, Micol se tuvo que ir con otro hombre porque su papá la obligó. Sí, no me diga. Ay, me vas a decir ahora que Micol era una niñita de 4 años. Una bebecita así. O que su papá le puso un puñal en el cuello a Micol. Vete con otro hombre, fornica, sabiendo que ella era hija de un rey, del rey de Israel. Y los reyes de Israel y toda su familia eran más que instruidos en Torah, queridos corderitos. No me vengan a decir a mí que el papá y que Micol no sabían que el 9º mandamiento prohibía, el 7º mandamiento prohibía la fornicación, lo que estaban haciendo. Ella lo hizo porque ella no era una bebé, ella no era una gentil que desconociera la ley. Micol era una mujer adulta y cometió adulterio, porque se fue porque le dio la gana. Ella se pudo haber ido con su hermano Jonatán cuando su hermano iba a visitar a David a la cueva donde estaba escondido. Y decir, ese es mi marido, yo muero. Si papi mata a David, que me mate a mí también, pero yo soy su mujer. No, Micol, te vas a ir con este ahora. Porque David me hizo esto, y yo no te quiero. Y ella, como si fuera yo no sé qué, como si fuera un maniquí, una maleta. Ahora te vas para este país, ahora te montas en este avión. Como si no supiera ella lo que debe hacer. Le contó por adulterio, ¿saben por qué? Porque Yahweh la castigó, no terminamos el cuento. Yahweh la castigó, la dejó sin hijo. Al final. Bueno, pero pues eso provocó que David se quedara sin esposa. Y luego David, que estuvo a punto de cometer una barbaridad y matar al esposo de Abigail cuando les negó comida. Pero se lo dijo a Abigail, le dijo, estamos que nos morimos de hambre, si tu esposo rehúsa darnos comida, te juro que yo y mi ejército los matamos a todos en la familia. Y Abigail dijo, ay, no, por favor, te lo ruego que no, yo voy y lo convenzo, yo te hago y mataron un becerro, querido, se lo dijo al esposo, nos van a matar a todos, tú no puedes negar, tú tienes que ser hospitalario. Que David, que tienes tú que temerle al rey Saúl, que quiere matar a David, eso no es problema tuyo. Esto es un siervo, está sufrido, está huyendo, lo quieren matar, tienen hambre, hay que darles comida a estos hombres, tú no sabes lo que está pasando, tú no puedes juzgar, tú no los puedes matar de hambre. Y se razonó con él, y él dijo, pues maten, y mataron un becerro y comieron todos, y se le quitó la ira a David, y dejó vivir al hombre. Pero al poquito tiempo, como ya vio el corazón duro, hipócrita y malo del esposo de Abigail, el esposo de Abigail se murió y quedó ella viuda. Y David se compadeció de ella, se acordó que ella era una mujer buena, que le había dado comida cuando estuvieron a punto de morirse, y la tomó por esposa. No siendo hermano, no cumpliendo con la ley del levirato inmediato, porque tal vez el esposo de Abigail no tenía hermanos. O por la razón que haya sido, la tomó David y fue legal. Y había estado casado con Micol, pero Micol se la había ido con otro hombre. Ahí está ejemplar, ahí está ilustrado, ahí está definido con detalle la doctrina del divorcio y del recasamiento. Porque en nada de lo que hizo David fue recriminado por Yahweh, ni fue hallado culpable ni pecador. En nada de lo que hizo David, ni con Micol, ni con Abigail, ni con las otras mujeres que tomó después. Era rey David, podía tomar cuantas mujeres quisieran, porque los reyes tomaban cuanta esposa fuera. Solamente los sacerdotes tienen que ser de una sola mujer. Bueno, pues ¿qué pasó, queridos codritos? Que los judíos, cuando estaban en Babilonia, como no estaban en su sitio, no estaban en su patria, no estaban en Jerusalén, ni estaban en ningún sitio que fueran ellos
reyes estaban arrimados, estaban de esclavos, no de esclavos, porque estaban arrimados con los babilonios, sujetos a los babilonios y a las leyes de Babilonia. Abandonaron las leyes de Yahweh. No tenían ni los rollos para acordarse cuando eran las fiestas ni nada de eso. Pero entonces estos profetas los encontraron los rollos. Y aparte de que encontraron los días de fiesta y encontraron todos los mandamientos, etcétera, encontraron que los sacerdotes levitas que estaban en Babilonia habían cometido un pecado. Habían tomado por esposas a mujeres babilonias. Y eso está prohibido, porque los sacerdotes levitas se tienen que casar únicamente con mujeres levitas, queridos. Es más, y había otra serie de restricciones. Tienen que ser mujeres levitas que no podían ser ni viudas, tienen que ser solteras, tienen que ser vírgenes, etcétera, etcétera. Pues nada de eso habían hecho los levitas sacerdotes. Tenían esposas e hijos con babilonios ahora. Hijos mitad judíos o levitas y mitad babilonios. Y entonces Nehemías y Esdras se dieron cuenta que esto no puede ser así, esto es un quebrantamiento craso, horrible, espantoso de la ley. Estos hombres que van a ejercer en el sacerdocio no pueden ejercer con mujeres extranjeras, con mujeres babilonias. ¿Qué hacemos? Pues consultaron con Yahweh, querido Pedrito. Consultaron así, no se sabe cuán extensamente, pero decidieron, como eran los profetas de Yahweh, Esdras y Nehemías eran profetas, se asume que Yahweh, todo lo que ellos comunicaron al pueblo venía de Yahweh. Y decidieron que los sacerdotes abandonaran sus mujeres babilonias, su familia, para ellos quedar libres de esas mujeres babilonias y no estar en pecado casados con mujeres babilonias. Miren esto. Y no les fue contado como pecado abandonar a personas, a mujeres que no les habían sido infieles a estos hombres, porque estaban cumpliendo con una ley mayor, la ley de los levitas. Hay una ley, si hay una ley mayor, no se puede cumplir con la ley menor para invalidar la ley mayor. Hay que ver bien, a veces se pueden cumplir las dos leyes al mismo tiempo y no podemos tomar por excusa que haya una mayor o una menor. Es cuando no se pueden cumplir las dos leyes porque la mayor impide el cumplimiento de la menor, y eso pasaba aquí. La ley mayor de no estar casado con mujeres extranjeras impedía que ellos siguieran casados con mujeres extranjeras, impedía que se siguiera cumpliendo la ley matrimonial entre esos hombres y esas mujeres, que de un inicio había estado errada, porque la ley matrimonial para los levitas requería que esos levitas no se casaran con mujeres extranjeras, y habían fallado en la ley del matrimonio desde el principio. Y lo que estaban haciendo era corrigiendo. Ahora bien, quedaban las mujeres que ya no eran vírgenes. Esas mujeres quedaban ahora en Babilonia abandonadas con hijos. ¿Y qué decidieron hacer? Pues llevárselas a Babilonia con todos y con hijos, porque tampoco podían cometer impiedad. Ellas no tienen la culpa, ni los hijos tampoco. Así que Yahweh pues se llevaron las mujeres y los hijos y los mantenían y todo, ¿verdad, queridos codritos? Pero ellos pues, sin estar casados, sin tener relaciones con ella, y ellas pues supongo que se quedaron como viudas. Si escogieron mujeres estos levitas, no habrán sido las peores babilonias que habrán encontrado. Se habrán casado con las mejores babilonias que encontraron. Así que yo estoy seguro que esas mujeres babilonias vivieron vidas decentes, porque el hecho de que tú seas babilonio no quiere decir que vas a ser una ramera todo el tiempo, queridos codritos. Eso es un prejuicio que hay en las mentes de la gente. Hay mujeres babilonias que eran fieles y más fieles que algunas de Israel, para que lo sepan, más decentes que algunas de Israel, pero eran pocas y eran contadas. Entonces, queridos cielos, tuvieron que empezar a reedificar todo del principio, a restaurar todo, a que el pueblo estuviera y el sacerdocio levítico estuviera restaurado en la ley, para poder poner el sacerdocio a funcionar sin entrar en pecado. Imagínense, sin entrar en pecados. Entonces pues tuvieron que purificar el sacerdocio, a todos los sacerdotes, así como purificar el templo una vez construido, y ya empezaron entonces a celebrar las fiestas y los sacrificios diarios y todo lo que requiere
la ley del templo aquel, del templo antiguo, bajo la antigua ley del primer pacto, ¿verdad? Y queridos siervos, pues ahí les tenemos otro ejemplo de que hubo separación, no por fornicación, no porque la mujer fuera mala, le quemara los frijoles al esposo, ni por qué, sino porque era extranjera. Y en el caso de los levitas, no podían, eso, cualquier otro de cualquier otra tribu se podía haber casado con Babilonia. De hecho, muchos judíos estaban casados con Babilonia y se les permitió regresar con sus mujeres Babilonia y sus hijos a Jerusalén. Pero si eran de la tribu de Leví, en vez de la tribu de Judá, no podían regresar a Jerusalén con sus esposas Babilonia, casados con ellas, no podían. Tienen que separarse de ellas y mira, la ley, yo cometí un error, yo soy sacerdote levita, de un principio nunca me voy a casar contigo, no lo sabía, metí la pata, tuve hijos, tú te vas a venir conmigo, pero ya no vas a ser mi esposa, te vas a quedar, te vamos a sostener, a sustentar a tus hijos y a ti también vas a vivir muy bien, no te va a faltar nada, pero de aquello, de cuchicuchi, nada, en ahora en adelante. Y no recuerdo si después ellos se pudieron casar con mujeres levitas, no recuerdo, habría que buscar eso, es muy interesante. A ver qué hicieron, si se quedaron así, sin casarse, que es lo más obvio, digo yo. Para mí será lo más apropiado que no se hubieran casado más, pero quién sabe qué decidió Yahweh, que hizo Esdras y que hizo Nehemías con todos esos sacerdotes después que los separaron de sus mujeres y de sus hijos Babilonia. Y entonces, queridos codritos, pues siguiendo con el calendario, que me desvié, estábamos hablando del calendario. Estamos hablando ahora del calendario de los judíos de Judá, de ese calendario que restauraron junto con el templo, junto con toda la demás ley, cuando todos regresaron de Babilonia para Jerusalén, para Judá. Y volvieron a instalarse ahí y volvió a florecer el imperio, que para cuando vino Yahshua estaba el templo funcionando, el sacerdocio estaba que daba asco, más o menos, porque lo dijeron. Habían unos que no eran ni levitas y estaban ahí metidos en el sacerdocio de sacerdotes, imagínense ustedes. Pero había otros que sí cumplían con el requisito de ley de ser sacerdotes, eran levitas. Por ejemplo, el primo de Yahshua, Juan el Bautista, el tío de Yahshua, el papá de Juan el Bautista, Zacarías. Ese era un levita, sacerdote bueno, legítimo, según la ordenanza de Yahweh. Pero no todos eran así. Bueno, pero en cuanto al calendario, estaba bien. El calendario lo sacaron, excepto que con algunos nombres tergiversados, algunos nombres de los meses los sacaron de Babilonia. Le empezaron a llamar a Abib Nisan. Metieron ahí el nombre del mes cuarto, creo que el que va después de Sivan, Tamuz, queridos codritos. Y cosas así, ¿verdad? Entonces, ¿qué más hicieron? Todo lo demás. O sea, nomenclatura. La nomenclatura estaba errada en algunos casos. Pero toda la cronología, la sincronización, el funcionamiento del calendario, cuando ellos estaban en el primer siglo con Yahshua, que eran contemporáneos de Yahshua, estaba bien. De hecho, Yahshua no tenía otro calendario, como dicen. Yahshua tiene el calendario mismo de los judíos de ese momento, que no es el calendario de los judíos del momento de ahora, pero para aquel momento eran el mismo calendario de Moisés y de Abraham y de siempre, queridos codritos. El calendario del primer siglo era el mismo calendario original de Yahweh. ¿Cómo Yahshua va a estar celebrando fiestas en un calendario errado? Le hubiera sido pecado y él no pecó, él no podía pecar, así que él tiene el calendario. Y en ningún sitio en el Evangelio, ni en las cartas apostólicas, se ve a Yahshua peleando porque los fariseos estuvieran guardando los días en las fechas que no eran. Nunca. Ni los saduceos. No había peleas por el calendario. No había discusiones en cuanto a cuándo era el Shabbat, el día séptimo. Todos sabían, tenían el mismo calendario. El día séptimo era el mismo día séptimo de hoy. Se sabe por la historia. No ha sido cambiado el orden de la semana, de los días de la semana, desde el primer siglo hasta acá, porque lo documenta la historia. La historia secular lo documenta y la historia de los judíos en sí en particular también lo documenta. Ellos tienen todo registrado en la historia, los rabinos. Le pueden preguntar a un rabino y él recurre a la historia en cuanto a este tema,
no en cuanto a cualquier tema, temas espirituales es otra cosa, en cuanto a estos temas que son así bien literales y bien de la letra de la ley. Es el calendario actual, rabínico actual de hoy, del día de hoy, de 2024, el mismo calendario del año primero de esta era. No, te van a decir, no. Ok, es el calendario de Moisés, el mismo calendario que tenían los judíos en Jerusalén en el año primero de esta era. Sí, sí. Ahí te van a decir que sí. Es el mismo. Entraron en Babilonia, dejaron de guardarlo, pero lo recuperaron, lo restauraron. Y cuando fueron liberados de Babilonia, unos 400 años más tarde, ya estaban en el primer siglo, observando el mismo calendario otra vez, el calendario original, con el que habían estado viviendo antes de entrar a Babilonia. Y Yahshua guardaba ese mismo calendario, y los apóstoles guardaban ese mismo calendario. Pero algo pasó, que de ese año, por lo menos del primer siglo hasta acá, en algún momento el calendario judío dejó de ser el mismo del primer siglo. ¿Qué fue lo que pasó, queridos correctos? A todo esto, había judíos convertidos a Yahshua y había judíos que no creían en Yahshua. Pues bien, los judíos que creían en Yahshua eran los del Nuevo Pacto, la Asamblea de Israel del Nuevo Pacto, que empezó con la iglesia, la eclesía, la asamblea en Jerusalén, toda de judíos. Todos los apóstoles, los originales, los 12, son judíos. Son 12 pilares, son los pilares de la eclesía, los pilares del templo. Entonces ellos tenían el calendario que era el calendario de Yahshua, el calendario de Yahweh del primer siglo, que era el auténtico. Y entonces, querido Codrito, los que no entraron en el pacto, les sucedió lo mismo que los que se salen. Dejaron de guardar. ¿Por qué abandonaron el pacto? Porque abandonaron la ley, porque abandonaron la Torá. No creyeron a la profecía. Todo eso es parte de la Torá. Al abandonar ellos la profecía, abandonaron la creencia de que el Mashiach que estaba caminando entre medio de ellos allí era el verbo hecho carne, del cual hablaba Isaías en el capítulo 52 y 53. Perdieron eso de vista, lo esencial, el fundamento, la roca les fue tropiezo. Se salieron del pacto, o más bien no entraron en él, como entraron los que creían en Yahshua, los demás apóstoles que eran judíos y eran creyentes en Yahshua. Pues esos creyentes en Yahshua, y Yahshua llegó a ser el único que era perfecto, el único que tenía toda la sabiduría, toda la ley, el cetro y la primogenitura. Yahshua era, por medio de Yahshua, era que los demás que lo siguieran a él iban a tener el cetro y la primogenitura. Los que no lo siguieran a él no iban a tener el cetro y la primogenitura, porque hasta que nació Yahshua, el cetro y la primogenitura lo tenían los judíos, creyeran en Yahshua o no creyeran en Yahshua. Cuando apareció Yahshua, ya dejó de ser hora de no creer o de creer, porque había que creer porque ya vino. Y los que dejaron de creer, entonces el cetro y la primogenitura que tenía Judá pasó a manos de Yahshua, y Yahshua entonces por medio de él la obtenemos nosotros, que somos los que creemos en él. Los que estamos en la primogenitura y tenemos la preeminencia son los que estamos en Yahshua, de los judíos o de cualquier persona del mundo. Porque siempre en el pueblo judío, israelita, de santo, siempre hubo gentiles. Ahorita estamos hablando de Rahab la ramera, como entró, y de Ruth la moabita, y así muchos más, ¿verdad, queridos? Bueno, entonces, en el año 70, los romanos invadieron a Jerusalén y dispersaron a todo el pueblo de Judá, los sacaron de Judá y los llevaron al exilio a las naciones. Igual que había pasado 700 y pico de años antes, con los 10 tribus del norte, cuando los asirios las invadieron y las desterraron y las echaron a los gentiles. Y ellos estuvieron en los gentiles, los judíos, desde el año 70 que los echaron los romanos, hasta el 1948, queridos colegas. Y perdieron el templo que estaba en Jerusalén. Lo volvieron a perder otra vez, igual que lo perdieron cuando entraron en Babilonia y se lo destruyeron los babilonios. Ahora se lo destruyeron los romanos. Y estaban sin templo, y estaban prácticamente sin ley, porque sin el templo la mitad de la ley no se puede cumplir, la ley del templo. A menos que estés en Yahshua.
y que reconozca que el templo es algo mayor que el templo de piedra normal y acostumbrado que todos tenemos, que creemos en él, porque lo podemos ver. Hay un templo que está hecho de muchas piedritas o templos pequeñitos, que somos nosotros, que somos templos también. Entonces, queridos codritos, ahí surgió que se les ocurriera a los que no estaban en el nuevo pacto, a los judíos según la carne que no creían en Yahshua, se les ocurrió, estando ellos en la diáspora sin templo y sin muchas cosas y sin sacerdocio y sin nada, porque con el sacerdocio se fue el templo y con el sacerdocio y con el templo se fue el Sanedrín. Y el Sanedrín eran los encargados de mantener el calendario Kodesh de Yahweh en vigencia. Y de repente el Sanedrín le fue quitado a los judíos, como le fue quitado el templo y le fue quitado el sacerdocio, porque el sacerdocio pasó a manos de Yahshua, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y el templo pasó de ser la copia y sombra hecha por mano a ser el gran templo celestial que Yahshua inauguró, cuando se rasgó el velo y nos dio acceso figuradamente al templo que está en el cielo, al cual tenemos acceso directo por medio de su sangre. Entonces, queridos codritos, a esos creyentes, nosotros, nuestros ancestros creyentes judíos, yo soy judío también, saben, según la carne, y tengo la circuncisión hecha al octavo día y todo, pero no se las voy a enseñar, no. Ni a un rabino se le enseño, queridos codritos. A no ser que tenga yo que hacer algo, que hablar con un judío, que me tengan que creer que soy, y me diga, déjame, pues, a lo mejor en foto, pero no así de que aquí está, toma, mira, toca, no. No. Tú no me creas entonces, pero tengo testigos, queridos, porque mi mamá no fue la única que me vio desnudo cuando era bebé. Bueno, la cuestión es, queridos codritos, que por motivo de que estaban en la diáspora los judíos, todos, tanto los creyentes como los inconversos, como los que no creían en Yahshua, los que no creían en Yahshua perdieron la primogenitura y el cetro, perdieron la preeminencia. Y empezaron a hacer cosas para ellos sobrevivir sin tener que entrar al nuevo pacto en el cual no creían, porque no creen en el mediador del nuevo pacto, en Yahshua. Se quedaron sin templo, sin animales, y para ellos seguían siendo imprescindibles el templo y los animales para quitar sus pecados. Pues estaban sin la soga y sin la cabra, porque Mashiach quita pecado, pero como no aceptaban a Yahshua, que era el sustituto de esos sacrificios animales, se quedaron en sus pecados, porque el que se los podía limpiar de ahí en adelante no eran ya las ovejitas y los cabritos y los becerros en el templo de piedra literal, sino Yahshua por el sacrificio y que abrió las puertas del templo y rasgó el velo del templo celestial. No creían en ese, pues se quedaron sin ese y se quedaron sin los sacrificios animales. Por eso Yahweh les quitó el templo, para que se quedaran sin nada y tuvieran que escoger. Pero son tan duras cerviz que no escogieron y se quedaron sin nada y quieren seguir estando sin nada. Quieren seguir estando sin las dos cosas, pues allá ellos, pero bueno, tienen la opción. Y después se van a convertir, porque muchos en el primer siglo se convirtieron, pero ahora pues dejaron de convertirse por la dureza de sus corazones y por todo lo que les está pasando, que no entienden por qué, no entienden, son duros de corazón, es que los hace que no quieran entender, pero es que básicamente no entienden, queridos. Y tienen encima el problema de que no quieren entender, así que aunque se les explique no lo entienden. No es que los rechacen porque lo entiendan, es que pues no lo entienden. Yahshua pues habló de ellos en esos términos, como así. Y queridos siervos, pues quedaron en la diáspora todos los que no estaban en Yahshua, que no sabían qué hacer, que no tenían roca, no tenían templo, no tenían mediador. Se quedaron ellos sin nada, nosotros con Yahshua, con templo, con mediador y con todo lo que necesitamos. Ellos sin nada. Y como quedaron dispersos por muchos países, en varios continentes, entonces ellos, pues los rabinos consultaron que entonces había que buscar la manera de alterar el calendario de modo que todos los judíos que estuvieran dispersos por todo el mundo pudieran celebrar los 7 Shabbatot anuales de Levítico 23 en la misma fecha, lo cual es un absurdo, porque ni con el calendario actual se celebran en todo el mundo en las mismas fechas de los calendarios de esos países. Según el calendario Kodesh de Yahweh,
En cualquier parte del mundo que tú estés, tú vas a celebrar, por ejemplo, Yom Kippur en el día 10 del séptimo mes. Pero ellos querían, queridos codritos, que ese día 10 del séptimo mes fuera un día donde universalmente todos los judíos del mundo coincidieran por las mismas 24 horas cuando fueran a celebrar esos días en específico, esos días séptimos, esos Shabbatot anuales. Y se rompieron la mente buscando cómo hacerlo y llegaron a una conclusión absurda, todavía más absurda que la misma pregunta que causó la respuesta. Porque es innecesario. Porque en cuanto al Shabbat lunar, queridos codritos, siempre los judíos, donde quiera que estén en el mundo, han celebrado el Shabbat cuando cae el sol en su localización, en el día sexto. Y ellos han visto por siglos de que no corresponde cuando los judíos de Nueva York guardan el Shabbat a las 6 de la tarde en Nueva York, con cuando los judíos en Jerusalén guardan el Shabbat a las 6 de la tarde en Jerusalén. O cuando los judíos que están en la India guardan el Shabbat cuando el sol cae en el sexto día a la puesta del sol. Ellos saben eso. Y no les causó un dolor de cabeza nunca eso. De que aquellos empezaron hace 6 horas que están guardando el Shabbat, porque allá el sol cayó primero que acá, que en Jerusalén. Y que en Nueva York, cuando caiga aquí el sol en Jerusalén, en Nueva York no va a caer de aquí a 6 horas más. Ellos sabían eso. Pero ¿qué les pasó a los judíos? Cuando los botaron a todos y no había nadie en Jerusalén, y los botaron a todos afuera, que siguieron guardando el Shabbat cuando Yahweh mandaba, cuando caía el sol en el sexto día, donde quiera que estaban, pero las fiestas anuales no las podían guardar en los mismos días. ¿Qué les pasó a ellos? Efecto del pecado, queridos codritos, efecto del pecado. Es un absurdo. Si vas a corregir los días séptimos anuales, tendrás que corregir el día séptimo semanal también, con la misma fórmula, para que te resulte que todos los judíos del mundo están guardando el Shabbat semanal en las mismas 24 horas. Pero como eso es un absurdo, como eso no se puede, porque eso es físicamente, las leyes de la física lo impiden, las leyes de la astronomía lo impiden, por eso Yahweh dice que lo celebrará en donde quiera que habitéis, no importa en qué sitio, en parte del mundo, cuando cae el sol, hay el Shabbat. ¿Por qué no podían seguir teniendo la misma regla para los Shabbat anuales? Pues algo se les metió en la cabeza. ¿Qué se les metió en la cabeza? No fue Yahweh, fue un espíritu inmundo. Y concluyeron entonces, por medio del rabino Hillel, hacer un calendario ahora basado, en vez de las crecientes lunares. La primera creciente lunar era con lo que los judíos empezaban el calendario hasta el primer siglo, o hasta el año 359, que fue cuando lo cambiaron. A pesar de que en el año 70 se quedaron sin templo y sin Sanedrín, y el Sanedrín era el responsable de anunciar las lunas nuevas cuando ocurrían en el cielo, a fin de mes, a principio de mes, ellos eran los responsables. Pero como no existía el Sanedrín, ni existía el sacerdocio, ni existía el templo en la diáspora, a donde estaban ahora los judíos dispersos, no tenían Sanedrín que anunciara las lunas nuevas por toda la tierra, por todos los continentes a donde había judíos viviendo. Y decidieron entonces que cuando la luna no se viera, en vez de cuando la luna se viera la primera creciente, cuando la luna no se viera, cuando estuviera en la conjunción o la luna oscura, fuera el inicio de los meses. De esa manera los judíos en cualquier parte del mundo podían ver cuando la luna no estaba, porque es mucho más fácil ver cuando la luna no está. Además, hasta se puede predecir astronómicamente cuando la luna negra va a ocurrir, cuando la luna oscura va a estar, porque a veces dura 24 horas, 48 o hasta 72 horas. A veces hay entre mes y mes hasta 3 días en los que la luna no aparece, porque está negra, está oscura. Es la conjunción. Entonces, pues, eso les causó problemas, queridos colegas. Entonces pusieron que los meses aprenden, fíjense, siguieron teniendo el calendario solilunar o lunisolar. Sí, ellos no hicieron como Jacob, ellos no hicieron como Esaú, como los romanos, que lo convirtieron en exclusivamente solar, ni hicieron como los ismaelitas, que lo convirtieron en exclusivamente lunar. Ellos retuvieron eso y muchas otras cosas buenas del calendario original, que era de todos los israelitas, pero que a partir de la diáspora de las 10 tribus pasó a ser mano exclusivamente de los judíos, que eran los únicos de los israelitas que quedaban guardándolo.
Y ahora los israelitas, los judíos, perdón, que no estaban en Yahshua, porque el cetro y la primogenitura y la verdad pasaron entonces a los del nuevo pacto exclusivamente, ahora los demás judíos quedaron igual que los otros, fuera de todo y desincronizados de la verdad y del amo que la tenía, que era Yahshua, que vino a restaurar toda la verdad. Lo negaron. Y entonces se les ocurrió hacer estos disparates y cambiar el calendario, el inicio de los meses, que continuó siendo lunisolar a toda Yahweh, pero con el inicio de los meses empezando con las lunas oscuras o con las lunas conjunciones, con las conjunciones lunares. Esto no sé de qué, ellos piensan que esto los ayudó. Para mí que lo que hizo fue empeorar la situación. Pero, esto es otro tema. Para mí, para muchos, eso lo que hizo fue empeorar la situación, queridos espíritus. Eso no arregló nada, pero lo decidieron, votaron y así sucedió. Y en el año 359 se hizo oficial el nuevo calendario rabínico, judío rabínico de Hillel, del rabino Hillel II. Si no me equivoco, en el año 300... A ver si lo veo por aquí, queridos codritos. Creo que era ese, se lo confirmo ya mismo si lo encuentro. Pues no lo encuentro, pero sí lo pueden buscar. Dije año 359 de esta era. Ahí fue que de manera oficial entró el calendario judeo rabínico del rabino Hillel II en vigencia para todos los judíos que no estaban en Yahshua. Y el problema es que cuando los judíos que no están en Yahshua, que están con ese calendario errado, muy parecido al original, pero errado en estos detallitos, por ejemplo, en el inicio de los meses, cuando los judíos estos se convierten a Yahshua, se convierten, abrazan, dicen que sí, todo, entienden todo, pero de lo último que se dan cuenta es que el calendario que arrastran está errado. Entonces nosotros hemos estado celebrando fiestas con judíos, hermanos nuestros que creen en Yahshua, igual o hasta más celosamente que yo, queridos codritos. Porque yo les puedo mencionar de uno que tiene un celo terrible por Yahshua, pero yo compito con él en celo, de verdad. Nos dejamos matar por Yahshua, queridos codritos. Pero él tiene el calendario todavía de Hillel, y entonces no podemos celebrar la fiesta juntos. Y para celebrar la fiesta juntos hay que darle una cátedra a este rabino, este señor que sigue siendo rabino, pero de una congregación de creyentes en Yahshua. Imagínense. Y súper maravilloso, súper mucho entendimiento, pero en estas áreas está corto todavía. Bueno, todos estamos a la estatura, al nivel de la estatura de Yahshua, no todos, ninguno, porque ni que yo estuviera, querido, ninguno. Pero nos estamos avanzando en unas áreas más que en otras, y ellos avanzan en unas áreas más que en otras, y como somos todos de un mismo cuerpo, nos complementamos. Pero bueno, ellos se tienen que complementar creyendo en el calendario original, que no lo han tocado, no han descubierto su pecado. Y no les es fácil porque es un tema complejo el calendario. Entonces, queridos codritos, aparte de que ellos alteraron los judíos según la carne, los que no creen en Yahshua, que algunos después han ido creyendo, y que muchos más van a creer durante la gran tribulación, lo dice la Escritura, pero van a tener ese calendario. Pero los dos testigos cuando vengan van a hablar otra vez como Yahshua, van a dar el testimonio a todas las naciones, hablarán el evangelio a todo el mundo, la verdad, para que todo el mundo oiga, y ellos pues les van a creer lo que digan. Entonces, queridos siervos, tienen algunas reglas en ese calendario judío rabínico de Hillel II que observan casi todos los judíos o todos los que no creen en Yahshua. Y algunas de las reglas son pues que el calendario, el año empieza en el séptimo mes, que Rosh Hashanah, principio de año, es en el séptimo mes, en Tishrei o Etanim. Cuando la Escritura dice, y ellos lo saben muy bien porque antiguamente en el primer siglo lo hacían así, que Yahweh dijo en Éxodo que este será el principio de los meses para ustedes, el principio del año en la primavera. Abib dijo, Abib será el primero de los meses para ustedes.
no dijo que el séptimo mes de Tanim era el primer mes para ustedes. ¿Cómo el séptimo mes del año va a ser el primero, si es el séptimo? Pues cosas de los judíos inconvertidos, que ni los judíos convertidos entienden, porque solamente las entienden los inconvertidos, los que están en pecado, los que negaron a Yahshua, por razón de su incredulidad. Pues Yahweh los encierra entonces en cosas para que no las entiendan, igual que nosotros los que estamos en Yahshua, porque no es justo. Y a veces no es justo que estos creen, estos sufren, estos siguen a mi hijo, les cuesta, tienen la sabiduría, y se las voy a dar a todo el mundo, a los desobedientes y a los que los persiguen para matarlos, se las voy a dar también. No. Sí. El cetro y la primogenitura lo tiene Yahshua y nos lo da a nosotros, y la herencia la tiene Yahshua y nos lo da a nosotros, no a todo el mundo, no a los que no creen en él. Eso es un hecho, queridos codritos. Para el que duda, es un hecho, así que no se puede negar. Bueno, aparte de esa locura de empezar el primer mes del año en el séptimo mes, lo empiezan en el séptimo mes, lo calculan por adelantado años antes, en base a las fases lunares, porque la fase de la conjunción lunar con la cual ellos empiezan todos los meses del año se puede pronosticar astronómicamente. No hace falta ni tener computadoras para saber eso. Cuando vinieron las computadoras se hizo más fácil, pero no era que no se pudiera cuando no había computadoras, lo hacían igual, sin computadoras. Con computadoras más fácil todavía. Entonces pronostican cuándo va a ser el principio del mes o la conjunción en el séptimo mes de cada año, y lo que hacen es que cuentan 7 meses hacia atrás, hacia la primavera, y dicen ahora 7 meses antes es Abib, y entonces fijan la fecha de Abib basándose en la conjunción lunar del séptimo mes. Ay. Y una vez tienen fijada o mal fijada la de Abib, que a veces no corresponde, a veces sí, a veces no. Una vez tienen fijada mal, porque no es como Yahweh dice, lo han hecho como les ha dado la gana, no como Yahweh dice. Se supone que fijen la conjunción de Abib, la conjunción no, porque el mes de Abib no empieza con conjunción en el calendario de Yahweh, empieza con la creciente lunar o Rosh Kodesh, no con la Molad, que es la conjunción. Pero pues, ¿quién les va a hacer entender a los judíos otra vez? Lo tenemos que aceptar. Ellos lo hacen de esa manera, Yahweh lo dice de otra. Nosotros lo hacemos como Yahweh lo dice. Ellos pues que lo hagan como lo entiendan o como lo malentiendan. Le estamos hablando de cómo ellos lo hacen, no de que esté bien, como lo hacen mal, pero así lo hacen. Empiezan entonces el mes primero basándose en un conteo en retroceso del séptimo mes hacia el primero, para fijar entonces el inicio del primer mes, y de ahí empezar a contar primero, segundo, tercero, cuarto, hacia adelante otra vez. Ese es el calendario actual rabínico. Entonces tiene una diferencia de 1 a 2 días con el calendario nuestro, por motivo de que nosotros empezamos el calendario cuando Yahweh dice con la Rosh Kodesh, con la primera creciente, como lo hacían los judíos de todo el mundo para tiempos de Yahshua, porque había Sanedrín, y el Sanedrín anunciaba las ocurrencias de las primeras crecientes todos los meses al pueblo. Ya no hay Sanedrín en el pueblo antiguo en el pueblo de los judíos inconvertidos, no hay, porque no tienen templo. Pero en el pueblo de Yahweh hay Sanedrín, hay templo, hay sumos sacerdotes y no digo más, y todo lo que se supone que haya. Yahweh no nos ha dejado a nosotros ni huérfanos, ni mancos, ni desprovistos, ni viudos, ni nada de eso. Bueno, entonces, queridos codritos, ahí tenemos el primer error, porque hay una diferencia de 1 a 2 días entre el calendario Kodesh de Yahweh, que era el calendario de los judíos, y ya no lo es, con el calendario actual de los judíos, que ellos mismos admiten que no es el del primer siglo, porque lo empiezan diferente, con una fase de la luna que es la luna conjunción, la molar, que antecede a la primera creciente lunar por 1 a 2 días. Así que todos los años los judíos van a empezar su calendario de 1 a 2 días antes que nosotros, los que estamos en Yahshua, los del Israel del Nuevo Pacto, por ese motivo. En adición, las celebraciones de algunos de los días santos Shabbat anuales de Levítico 23 pueden variar y tener hasta más diferencia con los días de nosotros, porque ellos tienen unas reglas de pospuesta, se llaman.
Estas reglas de las pospuestas que se las inventó también el rabino Hillel, queridos codritos. Por ejemplo, dicen, vamos a ver aquí, según la tradición talmúdica, que Rosh Hashanah, piensen ustedes, que es el primer día del séptimo mes, que es cuando los judíos incrédulos dicen que empieza el calendario Kodesh de Yahweh cada año. Rosh Hashanah, ese primero del séptimo mes, no puede comenzar en un domingo, en un miércoles o en un viernes. Hay un problema enorme si la conjunción del séptimo mes ocurre en domingo, en miércoles o en viernes. ¿Qué hacen? Lo posponen, queridos colegas. Dependiendo de cuándo ocurra, lo atrasan un día o la adelantan un día. Uy, ¿quién les dio permiso? Nadie. Nadie, pero lo hacen, queridos codritos. ¿Quién le dio permiso a los romanos a quitar la luna del calendario? Nadie, pero lo hicieron. Porque no siguieron fieles a Yahweh. Yahweh no les da su calendario ni sus leyes a quienes no ha escogido dárselas. Solamente a sus primogénitos, a su pueblo escogido se lo da. Y esos son los que están en Yahshua, esos son los del nuevo pacto. ¿Lo crean o no lo crean? O sea, así es. Yo no discuto por eso. Ese es el primer factor a considerar para las pospuestas que se inventó el rabino Hillel. Que Rosh Hashanah no puede empezar en domingo, en miércoles o en viernes. Otra razón, según la ley talmúdica, Yom Kippur no puede caer en un viernes o en un domingo. ¿Ven? ¿Qué problema? Este año caería en domingo, Yom Kippur. Sí, querido codito. Pero ¿qué hicieron los judíos? Ellos empezaron, lo movieron como... Dice que no puede caer en un viernes o en un domingo, pero puede caer en un Shabbat. Y entonces ellos celebran hoy, que empezó el Shabbat semanal, Yom Kippur. Ellos adelantaron Yom Kippur de ayer, de mañana, domingo, a hoy, que ya es Shabbat, queridos codritos. Porque en domingo ellos tienen una regla, una ley inventada, talmúdica, que dice pues que Yom Kippur no puede caer en domingo ni en viernes tampoco. Este año no cayó en viernes, no es el problema, pero cayó en domingo y lo rodaron para sábado. Nosotros no. Nosotros si cae en domingo nosotros lo celebramos. ¿Por qué ellos tienen estos problemas? Pues les vamos a decir, queridos colegas, ya mismo. Y también tienen a Purim como una fiesta santa. Purim, según ellos, según la tradición talmúdica, no puede ocurrir en lunes o en sábado. Si Purim, que no es ni una fiesta de Yahweh comandada, no es una mikra, no es una santa convocación, por favor. No es una fiesta solemne comandada por Yahweh en Levítico 23, dada a su pueblo. Es una celebración basada en una tradición que los mismos judíos decretaron en Babilonia. ¿Eso es lo que es? Pues es una fiesta de pueblo elevada, fiesta de Yahweh, glorificada, como la Navidad. Una fiesta vagana, mundana. No, pero es el nacimiento de nuestro amo Yahshua. Oh, perdón. Queridos corderitos, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es un hotel Hyatt? Un Holiday Inn glorificado, dicen algunos. Esto mismo pasa con esto. Entonces, pues por estos motivos de que estos días, según ellos, no pueden caer en esos días del calendario, ellos tienen la autoridad que se han dado ellos mismos de mover los días santos, estas celebraciones que están en Levítico 23 o que no están en el caso de Purim, de moverlas un día para adelante o para atrás, para que no conflijan con estos viernes o estos lunes o estos sábados o estos domingos que dice la Escritura, que no se pueden celebrar esos días. A eso nos referimos cuando decimos que ellos mueven los días, los posponen para que no conflijan con estas otras fechas que según la tradición rabínica ellos consideran que no pueden suceder, no se pueden celebrar en esos días. ¿No? Simplemente, ¿cómo solucionan? Pues los mueven de día. Pero ¿quién dijo que no se puedan celebrar en esos días en principio? Nadie. O sea, ellos crean el problema y después dicen que lo resuelven. Yahweh no creó el problema de que estos días no se pudieran celebrar cuando ellos no dicen, cuando ellos no quieren. Eso lo crearon ellos.
Vamos a prohibir que ahora esto se celebre en este día, y ahora sí cae, ¿qué hacemos? Pues lo rodamos, otro problema más. Entonces, sin darse cuenta, en vez de estar restaurando el calendario, en vez de dejarlo quietecito porque ya estaba bien como estaba, como Yahweh lo dio, se inventaron que había que hacerle ajustes por motivo de que la tribu de Judá había sido dispersa por los romanos en el año 70 y que ahora los judíos estaban por todo el mundo. Pues noticia, los judíos ahora regresaron a Jerusalén a partir del año 48. Pero sigue siendo igual porque no tienen templo, ni tienen el sacerdocio, ni tienen Sanedrín. Entonces están con la misma ley, con el mismo calendario que si estuvieran en las naciones, siendo que están en Jerusalén. A eso decimos nosotros que algunos ya regresaron, ya se restauró el pueblo. Ya, aleluya, dicen el pueblo santo, los judíos regresaron a Israel. Primero, que los judíos inconvertidos no son el Israel de verdad, queridos colegas. Y segundo, que no han sido restaurados, no tienen soberanía, nada, no están reinando. Se supone que ellos van a estar reinando sobre las naciones cuando todo sea restaurado. Y no están reinando ni sobre ellos mismos. Ahora mismo no están gobernando ni sobre ellos mismos, queridos codritos. Porque no tienen plena autoridad sobre su territorio. Ya ustedes ven cómo tienen que si los de Gaza, que si los de Transjordania, que si los de aquí, que hasta Egipto por el sur, los de por acá, los del Líbano del norte, los moabitas, los amonitas, por todos lados, queridos codritos. Y no tienen soberanía ni religiosa, no tienen templo, no tienen sacerdocio, no tienen Sanedrín, no tienen el calendario. O sea, vamos a comedirnos, vamos a hacer... Pero ¿qué fanatismo es este? Hay un Israel, pero vamos a nombrar a Israel y a los que les falta a los que son israelitas según la carne nada más, vamos a dejarlos, son israelitas y nadie los odia. Al contrario, que yo era israelita, yo era judío según la carne antes de convertirme. Todos los judíos convertidos, todos los del nuevo pacto, que están en el nuevo pacto, que creen en Yahshua, eran antes judíos que no creían en Yahshua, que no estaban convertidos. Eso es lo que eran. O israelitas de cualquiera de las otras 10 tribus. Eso era lo que eran. Es que, ¿dónde está si Yahshua era el único justo, el único bueno en todo el mundo cuando nació? Todos los demás, todos estaban encerrados en desobediencia, todos. Hasta el mismo pueblo santo había caído. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La conversión, la legitimidad como hijos proviene de que estemos en el hijo mayor, que es el que está en el Padre, en Yahshua. Y ahí tenemos templo, tenemos herencia, tenemos entrada, tenemos ciudadanía, tenemos pactos, promesas, todo lo que se nos ha dado. Calendario correcto y todo. Pero bueno, estos a falta de pan, galletas. Los romanos a falta de pan, galletas. No tienen eso, pues se inventan un calendario, se inventan iglesias, quieren reinar, quieren a la mala usurpar. Eso estamos hablando también allá. Por eso todos estos enemigos que eran familiares, eran familia parentela de Abraham, son los enemigos más grandes, lo dijo la Escritura, lo dijo Yahshua. Los enemigos más grandes serán los de tu casa, israelita. Hermanos míos, siervos míos. Israel, Jacob, los enemigos más grandes serán los de tu casa. Descendencia de Israel, los enemigos más grandes de ustedes serán los parentela de su propia casa, los árabes, los hijos de Saúl, los árabes, los hijos de Ismael, y los romanos, los hijos de Saúl. ¡Ojo! ¿Y qué es lo que han querido? ¿Quiénes son los que más se han peleado por Jerusalén y por estar allí, por decir somos pueblo? Los árabes y los romanos. Esos son los que más se disputan ser el pueblo santo. Y tienen iglesias y religiones y cosas para obligar a que sea como ellos dicen. Y usurpan. A la mala quieren serlo. Nosotros no tenemos que robarnos primogenituras a nadie. Nosotros somos los escogidos de Yahweh para ser lo que somos. Ahora bien, los judíos que están en la carne, que no creen, que están en Judea, que están ahora mismo viviendo en Jerusalén, en Tel Aviv, en todo eso, indiscutiblemente Yahweh les dio esas tierras a ellos. O sea, al pan, al vino, vino. Tampoco es como las naciones digan, es como Yahweh dijo. Todas esas tierras son de Judá. Ellos no ocupan ni siquiera la parte que le correspondía. Todo eso era de Israel, querido codrito. Y es. Y si lo tiene otra persona, se le va a quitar, porque va a ser como Yahweh diga. Eso es de Israel, y cuando se acabe la contienda, cuando venga Yahshua, esto es mío y se acabó. ¿Sí? Es de nosotros, y es de los judíos y de todo el que esté en Yahshua. Aleluya, bendito sea. Hasta aquí con este mensaje, querido codrito.
Si tienen alguna pregunta, y disculpen por la mente que a veces pues no la tengo sincronizada con la boca completamente. Y yo anoche realmente no dormí mucho. Pero yo sé que ustedes son misericordiosos y compasivos y entienden que miren, estas carnes no están aquí por balde, ¿saben? Shalom, shalom, queridas ovejitas de la Moyashua, para servirles estamos en todo lo que podamos. Y ya bueno, ese así hasta tartamudo, porque miren, yo tengo una limitación, una discapacidad al hablar, para que ustedes por amor nos crean. No porque yo venga aquí vestido de Armani o de, yo no sé, de Louis Vuitton o de yo no sé quién. No porque yo tenga una gran erudición, ni una, qué sé yo, que aquí, un salón con 500 sillas o butacas y aire acondicionado. Hasta debajo de un árbol hablaba Yahshua a sus discípulos. Hasta en un monte, ahí a la plena luz del sol, hablaba él, querido. Y decía, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar. Las zorras tienen madrigueras, las águilas tienen nidos, y yo no tengo donde poner mi cabeza. Toda Yahweh. Y creemos en él, ¿verdad? Y los reyes que tienen palacios, y tienen sirvientes, y tienen carros, y tienen esto, y tienen lo otro, pues yo no creo en ellos, fíjense ustedes. No nos dejemos llevar por la vista y por la apariencia. Y bien estaremos. El mundo, la apariencia del mundo es engañosa. Shalom, shalom.